fases tiene un objetivo en particular y va a aportar una información diferente para que después este fármaco pueda rendir su examen y ser finalmente aprobado y comercializado. En resumen, la fase 1 decimos que es la fase de farmacología humana. Se llama de farmacología humana. Es una fase corta, puede durar meses, a veces hasta un año. Generalmente es en personas sanas, entonces como se hace en personas sanas, lo que se evalúa es la seguridad, ¿no? Como no se hace en pacientes, no se evalúa la eficacia de esta molécula, de este fármaco ya. Se evalúa la seguridad, ¿no? Entonces se le presta más atención o se evalúa más todo eso, y sobre todo también la tolerabilidad. Después tenemos la fase 2 de los ensayos clínicos, que la podemos llamar de exploración terapéutica, en donde lo que vamos a hacer es usar este fármaco ya en personas que tienen esta patología, pero en un grupo reducido. También es una fase corta. Y justamente se llama de exploración terapéutica porque lo que vamos a evaluar es la eficacia, ¿no? El efecto que tiene este fármaco, porque ya lo estamos usando en pacientes. Se va a ajustar el rango de dosis, la dosis terapéutica, se sigue evaluando también la seguridad, en todas las fases se evalúa la seguridad porque siempre estamos muy atentos del paciente, que es siempre el objetivo principal. Si bien se pretende la aprobación del fármaco, siempre el objetivo es el cuidado del paciente, ¿no? Y después tenemos la fase 3, que es como la vedette, ¿no? de los ensayos clínicos, es la que más dura, puede durar 4, 5, 6 años, depende el diseño que tenga cada estudio, pero dura muchos años, se hace en muchos pacientes, generalmente puede llegar a alrededor de 1000 pacientes. Hay distintas maneras de hacerlo, como les decía antes, en distintos centros, de distintas maneras, doble ciego, van a encontrar un montón de terminologías, no me voy a extender en eso, pero lo que pretende esta fase es evaluar el perfil terapéutico de este fármaco, y confirmar todo lo que a lo largo de todos estos años esta molécula fue tratando de afirmar en cada una de las fases. La eficacia, la seguridad, la distribución, la farmacocinética, la farmacodinámica, los efectos adversos que en investigación se llaman eventos, en fin, confirmar que este fármaco es eficaz y sentar las bases para después la aprobación. Una vez que este fármaco es aprobado, hay una fase 4, que no es obligatoria justamente para la aprobación, pero es sumamente importante porque acá se sigue evaluando la seguridad del fármaco, y también se evalúan otras cosas, tiene que ver con lo que se llama farmacovigilancia, se evalúa el fármaco en otras condiciones, no tan controladas como las que evaluamos en los ensayos clínicos de pacientes controlados, con ciertos, después, creo que el doctor Piedrabuena va a hablar de criterios de inclusión, o alguien va a hablar de los criterios con determinadas características de inclusión, entonces son pacientes que ya se prescriben con comorbilidades, con otros, bueno, sin tantos controles como los de los ensayos clínicos. En resumen, el objetivo de la investigación clínica y de estos ensayos, si bien es la aprobación, ¿no?, final de este fármaco y encontrarlo después en la farmacia, es aportar conocimiento en general. Y si bien, como yo les digo a los pacientes que participan en los ensayos, se benefician por acceder a un fármaco a veces 5 o 6 años antes de que el vecino lo pueda conseguir en la farmacia, es formar parte del conocimiento y formar parte del progreso de la medicina y formar parte del avance de la ciencia. Así que me parece sumamente importante, más allá del beneficio individual. Muchas gracias, Caro. Excelente presentación.
estamos medio jugados de tiempo porque el doctor Sinai se tiene que ir a tomar un avión, así que no vamos a hacer mucho preámbulo, le vamos a dar la palabra a él. Acuérdense, todas las preguntas nos las pueden mandar por chat y al final de la charla las discutimos. Las vamos a ir leyendo. Las vamos a ir leyendo. Le doy la bienvenida entonces al doctor Vladimiro Sinai, que es el jefe del área de enfermedades desmielinizantes de la Fundación Favaloro y de INECO, y él nos va a contar un poco más qué es lo que se necesita para que podamos empezar estas investigaciones, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos para que un centro, para que un fármaco pueda llegar a ser aprobado? Ladi, te escuchamos. Gracias, Fati. Gracias a Bere, Caro y Raúl y a todos ustedes y obviamente a Emma por organizar esto, que me parece que es una charla re importante porque todos los días en el consultorio nos encontramos con los pacientes que uno le prescribe una medicación, quizás nueva, recientemente aprobada, y nos dicen, ay, pero voy a hacer un conejillo de indias. Y yo lo miro y digo, no, porque le faltan los bigotes, el pelo, la colita. Para hacer un conejillo de indias es otra cosa, por eso están los ensayos clínicos. Cuando una medicación es aprobada, uno no es un conejillo de indias, sino que ya ha sido probada en pacientes con la patología a la cual uno lo va a indicar. Y para eso requiere todo este pasaje de fases que les contaba recién Caro. Sin embargo, las farmacias no era que no existían antes de los años 90. Los estudios clínicos, los ensayos clínicos, tal como les contó Carolina, son muy modernos porque tratamos de hacer la medicina mucho más científica y matemática para tratar de hacer que un proceso biológico sea lo más controlado posible para ver las diferencias contra placebos o contra otras medicaciones. Pero antes de los años 90 había un montón de medicaciones y había farmacias. Esas medicaciones muchas veces no, es decir, no existía esta forma de investigar y eran aprobadas por experiencia. Si ustedes piensan, por ejemplo, imagínense a Alexander Fleming en el 1800 con una cápsula de Petri llena de bacterias y hongos, y la penicilina se aprobó de otro modo, no fue por fases clínicas. Y la aspirina y la levodopa para el Parkinson y un montón de medicamentos que se aprobaron no siguiendo esta forma actual de investigar tan perfecta o perfectible, pero mucho mejor en medicina hoy en día. Entonces, cuando hoy en día tenemos un remedio nuevo, es que ha pasado todas estas fases. Cuando ustedes quieren saber si un medicamento que les está dando el médico es investigacional o es una medicación aprobada, es decir, que los organismos reguladores, FDA en Estados Unidos, EMA en Europa, ANMAT en Argentina, han reconocido que esa medicación, después de analizar los resultados comparativos en estos estudios clínicos, es efectiva para esa patología, significa que ya la podemos indicar, ya la podemos prescribir, ustedes la pueden tomar porque ya ha demostrado eficacia y seguridad. Eso no significa que no puedan haber efectos adversos o que no pueda haber falta de eficacia, porque ninguna medicación es 100% segura ni 100% eficaz. Pero existen desgraciadamente algunas situaciones en las cuales hoy en día con tanta información que corre o tanta gente metiendo mano en esto, se generan ciertos estudios no autorizados. Para que ustedes puedan quedarse tranquilos, siempre un estudio clínico, que ustedes pueden participar, de hecho nosotros somos investigadores, todos los que hablamos acá, siempre tiene que haber un consentimiento informado. Ese consentimiento informado significa que se les informa que van a entrar en un estudio clínico. En ese estudio clínico hay un dato que habitualmente es muy orientador si la cosa es seria o no. Es que ustedes no deben pagar absolutamente nada, tiene que ser absolutamente gratuito. ¿Por qué? Porque las normas de estudios clínicos nos obligan a los sponsors, es decir, a los laboratorios, a nosotros mismos, no cobrarle absolutamente nada al paciente. Y absolutamente nada es nada. Ni la consulta, ni el remedio, ni el traslado, ni las comidas si tiene que quedarse a comer para hacer el estudio. Y ese es un dato que habitualmente lo que no son estudios controlados fallan. Y es un pequeño dato que ustedes tienen que tener siempre en cuenta para ver si son conejitos de indias, ¿sí? Pero una cosa que es importante es que ustedes sepan que mientras tengan un consentimiento informado, ahí van a tener contactos de sponsor, van a tener contactos de organismos reguladores que pertenecen a los gobiernos argentinos, americanos y europeos, donde ustedes pueden consultar si están en un estudio clínico. Pero la cosa, como les decía,
Antes de los 90 no era tan sencilla, con lo cual hoy tenemos mezcla de medicamentos, los que han seguido las fases que les explicó Carolina, tenemos medicamentos que se han aprobado por muchísimos años de experiencia y sabemos que son útiles, pero además hay algunas situaciones que son grises. ¿Y cuáles son esas situaciones que son grises? Por ejemplo, los estudios clínicos habitualmente incluyen pacientes entre 18 y 60-65 años. Eso implica que han sido probados en pacientes en ese rango etario, pero muchas veces nosotros lo usamos y está aprobado que los usemos en pacientes de más edad. ¿Por qué se incluyen en pacientes de hasta 65 años? Porque son pacientes que habitualmente no tienen otras enfermedades que son más fáciles de controlar y ver que los resultados sean certeros. Pero muchas veces por vis a tergo, es decir, por extensión, se los damos a pacientes de mayor edad, diferentes a menores de edad, porque la regulación en pediatría es muchísimo más estricta. Entonces nosotros no podríamos dar medicamentos que no han sido aprobados para niños en pediatría. Y otra cosa que sucede en algunas ocasiones es lo que se llama tratamiento compasivo. ¿Qué es un tratamiento compasivo? Cuando nosotros, los médicos, creemos que el paciente tiene alguna enfermedad que podría responder, por la fisiopatología de la enfermedad, es decir, cómo funciona la enfermedad, a fármacos que están aprobados para otras indicaciones. Por ejemplo, el rituximab. El rituximab es una medicación que está aprobada para muchas enfermedades reumatológicas, hematológicas, pero en muchos países del mundo, estoy hablando desde Suecia hasta Ecuador, se usa para esclerosis múltiple. ¿Está aprobado para esclerosis múltiple? No, no está aprobado para esclerosis múltiple. ¿Significa que no sirve? No, no significa que no sirve. Hay estudios clínicos de rituximab en esclerosis múltiple con brote remisión que han demostrado eficacia. Sin embargo, nunca fue aprobado para eso porque es una medicación vieja y nunca se presentó. Tengan en cuenta que muchas veces hay fármacos que no se presentan porque los tiene que presentar alguien que los quiere vender. Y si esa medicación es vieja y no interesa venderla, ningún organismo regulador puede aprobar por oficio una medicación. Es decir, el ANMAT o la FDA no puede decir esta medicación es útil, la quiero aprobar. Tiene que ver a alguien que lo presente. Y si ningún laboratorio lo presenta, no pueden aprobarlo de ese modo. Por eso hay muchas veces que nosotros usamos estos tratamientos compasivos. ¿Está mal? No, no está mal. Pero también requiere un consentimiento informado. ¿Qué significa eso? Que ustedes tienen que firmar un papel enmendado por la institución donde trabaja el médico, donde ustedes están atendiendo, donde ustedes saben que nosotros creemos que esta medicación puede ser útil o que tenemos evidencia publicada en distintos trabajos a lo largo del mundo que creemos que puede ser útil para la patología que tienen ustedes. Entonces, medicación aprobada es un montón de cosas. Es lo que hemos visto con Carolina, es decir, que se ha seguido todas las fases preclínicas y clínicas hasta la fase 3, donde han demostrado eficacia y seguridad. Tenemos medicaciones aprobadas que son medicaciones antiguas, que no han seguido estas fases, pero sabemos por muchos años de uso y por mucha experiencia que es útil y han sido aprobadas para esa indicación por los organismos reguladores. Y les vuelvo a repetir, penicilina para erisipela, aspirina para el dolor de cabeza, ¿sí? Están aprobadas para eso, ¿sí? Aunque no hayan tenido esas fases. Y por último, en medicaciones aprobadas que nosotros las utilizamos sin aprobación, ¿sí? Que son las medicaciones compasivas. Cuando la medicación está aprobada para otra cosa y nosotros le tenemos que informar que la estamos utilizando fuera de la indicación por la que fue aprobada, pero aún así está aprobada y está en la farmacia y la podemos pedir y utilizar. Entonces, las medicaciones aprobadas son lo que le vamos a ofrecer a ustedes en la práctica cotidiana. Las medicaciones en estudio clínico, donde ustedes son conejitos de indias, van a ser completamente distintas. Van a estar siempre controladas por un estudio clínico, donde ustedes van a tener que estar informados que están en un estudio clínico y que la medicación no está aprobada para su comercialización y que ustedes están sometiéndose a un riesgo, porque todo estudio clínico es un riesgo de falta de eficacia y un riesgo de eventos adversos. Y es por eso que ahí sí ustedes están en una situación de experimentación que tienen que estar absolutamente comunicados que están llevándolo a cabo, porque es un riesgo que ustedes tienen que estar de acuerdo en asumir.
Cuando estamos con una medicación aprobada, esto no es así. Si nosotros no les damos un consentimiento informado, de ninguna manera ustedes son un conejito de Indias. Si nosotros les indicamos una medicación que se compra en la farmacia y que no le estamos dando un consentimiento informado, es porque estamos absolutamente autorizados por todos los organismos reguladores y por toda la ciencia moderna para dárselos para ustedes, porque se ha comprobado que es eficaz para la enfermedad que padece el paciente. Creo que con esto, Fati, más o menos hice un raconto de qué significan las medicaciones aprobadas, sin superponerme demasiado con las fases clínicas que habló Caro. No sé si vos querés comentarme o preguntarme algo antes. No sé cómo venís de tiempo, Vladi. No, no, estamos bien, no ¿Estamos te bien? preocupes. Sí. Ok. Sí, a mí lo que, cuando nosotros planteamos esta charla y lo discutíamos con Vladi, lo que más nos interesaba a los dos era eso, ¿no? Transmitirles tranquilidad de que no es que uno hace lo que quiere en un protocolo y ustedes están sujetos a lo que se le ocurre al investigador, sino que todos los protocolos están diseñados pasando por un montón de aprobaciones desde comités de ética, organismos reguladores de cada país, para asegurarnos siempre que más allá de demostrar la eficacia de un fármaco, o sea, qué tan efectivo es para tratar una enfermedad, nuestra principal preocupación es siempre la seguridad del paciente y que todo lo que hagamos sea en beneficio de nuestro paciente y que sea ético, ¿no? Creo que Vladi lo explicó muy bien en su charla y creo que es el principal mensaje que quizás, no, al menos a mí me gustaría transmitir. Sepan, obviamente, que cuando están en un estudio clínico está absolutísimamente controlado. Es controlado hasta el hartazgo y el cansancio. En un estudio clínico, nosotros tenemos que poner cada reflejo de ustedes, reflejo me refiero de la pierna, cada gramo de fuerza que ustedes tienen en cualquier parte del músculo del cuerpo, cómo mueven los ojos, cómo está su hepatograma, cómo está su hemograma, cómo está su resonancia. Es decir, tenemos que poner y cliquear en distintos formularios cada una de las cosas que hacemos con el paciente. Y esto, aunque sea tedioso, es justamente porque hay un montón de gente a lo largo del mundo que está controlando lo que estamos haciendo. Porque un estudio clínico tiene que ser muy controlado por muchos individuos para asegurarnos de que nadie se le pasa un riesgo de seguridad o que nadie interprete que algo es eficaz cuando deja de serlo. Por eso hay mucha superposición de roles en los estudios clínicos para asegurar para confirmar la seguridad de algo que ustedes están haciéndole un favor a la ciencia, porque más allá del beneficio que ustedes pueden hipotéticamente tener, nadie tendría medicamentos sin los pacientes que aceptan participar en un estudio clínico. A cambio de eso, nosotros tenemos que comprometernos, nosotros no los médicos, toda la comunidad científica, en proteger y cuidar lo más que se pueda a un paciente en un estudio clínico. Muchas gracias, Vladi. Muy claro todo. Pueden ir dejando preguntas, ya tenemos unas, después las vamos a ir contestando al final. Ahora vamos a escuchar al doctor Raúl Piedrabuena. El doctor Raúl Piedrabuena es neurólogo, trabaja en Córdoba, es el jefe de neurología de la clínica Reina Fabiola de Córdoba y participa muchísimo de ensayos clínicos en su centro, y justamente es lo que él nos va a explicar, ¿no? Cuáles son los requisitos que tiene que tener un centro para poder participar de un ensayo clínico. Te escuchamos, Raúl, gracias por estar. Gracias, Bere, gracias, Fátima, por la invitación, gracias a Emma por este curso tan interesante. Y bueno, un poco para engancharnos con lo que Vladi decía respecto a los ensayos clínicos, es dónde hacerlo. Y en eso una buena selección del centro de investigación que sea óptimo para desarrollar ese tipo de estudio es clave, y es clave muchas veces para el éxito que pueda tener ese estudio de investigación. Para eso existen algunos tipos de criterios que deben ser tenidos en cuenta para evaluar si un centro está preparado, está capacitado para desarrollar ese estudio clínico. Y uno de los puntos es la formación profesional del investigador, el investigador principal, y también su equipo para conducir un estudio clínico. O sea, conocer si tiene experiencia en la patología que se quiere investigar y también experiencia en investigación. Esto uno de los primeros elementos que suelen pedir a veces los patrocinadores de los estudios es el currículum vitae, ¿no? Tener un currículum vitae actualizado
y que sea acorde a lo que realmente se quiere buscar en ese centro. Un segundo elemento a tener en cuenta es la capacidad que tiene el centro para reclutar un número adecuado de pacientes solicitados en el protocolo. Por eso en los cuestionarios muchas veces preguntan qué número de pacientes han sido atendidos, por ejemplo, en el último año o en el último mes, y también tener en cuenta que si han participado en otros protocolos de investigación, qué número de pacientes han sido incluidos. Eso es muy importante para poder incluir este centro de investigación, saber qué experiencia tiene en este tipo de ensayos. Otro punto importante y que a veces los médicos tenemos nuestros problemas es la disponibilidad de tiempo, ¿no? de todo el equipo de investigación, sobre todo si están participando en otros estudios clínicos. Y también, algo que también nos caracterizamos los médicos es por tener distintos tipos de actividades, es saber qué tiempo le lleva la actividad docente, qué tiempo le lleva la actividad asistencial, para saber realmente cuánto le puede dedicar a este protocolo de investigación que se quiere incluir en el centro. Y también saber con quién trabaja el investigador, con qué tipo de subinvestigadores, la cantidad de subinvestigadores que pueden participar de ese estudio clínico. Otro punto importante para evaluar del centro es saber si tiene recursos e instalaciones que sean adecuadas para desarrollarlo. Por ejemplo, si requiere de un laboratorio de análisis clínicos que tengan equipos adecuados, que estén bien calibrados, que estén bien mantenidos. Saber también de que para poder desarrollar un estudio en un centro hace falta un espacio adecuado, que tenga acceso restringido, sobre todo como ya vamos a ver en los diferentes tipos de archivos, y dependiendo a veces de los lugares donde se realicen, qué provincias, etcétera, si requieren algún tipo de certificaciones. Muy importante también el compromiso del investigador para adherirse a las buenas prácticas clínicas, a los procedimientos que establezca el patrocinador y las regulaciones locales, ¿no? Por eso siempre se debe contar en el centro con una carpeta en la cual figuren todos los certificados de entrenamiento que tienen investigador y subinvestigadores, o sea, todos los miembros del equipo. Y quizá uno también de los elementos claves es tener acceso a un comité de ética adecuado. Esto creo que es una de las charlas para la próxima reunión. Los comités de ética independientes son claves en la evaluación del protocolo. En el caso, a veces en las distintas provincias en Argentina pueden tener distintos tipos de evaluación. En Córdoba, por ejemplo, los CIAIS, que son los comités de ética independientes, cuando reciben un protocolo de un centro de investigación, deben referirlo al COEIS, que es el Ministerio de Salud de la provincia, que es el que da un poco el ok para que este comité de ética independiente pueda analizar y aprobar y autorizar el estudio clínico en dicho centro de investigación. Todo esto lleva a un contacto inicial con aquellos centros de investigación o potenciales centros de investigación, en el cual se solicitan distintos tipos de documentos del centro por parte del patrocinador, se envía el protocolo, se llena todo un cuestionario de factibilidad, o sea, un poco respondiendo a las preguntas que dijimos antes en relación a los criterios de evaluación que pueda tener el centro, y ver si está preparado o no para participar en ese estudio clínico. Por supuesto que es muy importante que el investigador confirme el interés que tiene en participar de este estudio, que todos esos elementos que vimos antes los cumple, los tiempos en los cuales los puede realizar también, y en caso de estar de acuerdo, agendar ya la visita de calificación. La calificación del centro requiere por parte del centro de investigación una preparación, como lo que dijimos un poco recién, de organizar todos los documentos que han sido enviados por el monitor o por el patrocinador, haber leído el protocolo, o por lo menos una síntesis del protocolo, y para esta primera visita, para recibir al monitor, disponer de al menos 3 horas para poder hacerlo, y que en lo posible no solo esté el investigador principal, sino también otros miembros del equipo. En esa reunión también debe aportarse todo lo relacionado al comité de ética, el cual se va a enviar al estudio, el listado de miembros,
las certificaciones, como dijimos recién, del laboratorio, y tener en cuenta que muchas veces el monitor quiere conocer cada una de las áreas del centro que van a participar del estudio. Por ejemplo, visitar el laboratorio, hacer una pequeña visita, ver cómo funciona, si tiene imágenes, ver el centro de imágenes, etc. A su vez también en esa visita se deben de discutir algunos temas generales, sobre todo que el investigador principal y todo el equipo comprendan todo lo que son las políticas de privacidad. Se debe explicar el estado actual de la molécula que se va a investigar, y también recordar o discutir todos los que son los requerimientos legales y regulatorios específicos, en el caso nuestro de Argentina, y también más específicamente en cada una de las provincias, ¿no? Dentro de lo que es esa primera visita que hace el monitor, se tienen que cumplir con algunos pasos, como por ejemplo la revisión del protocolo y los distintos procedimientos que van a hacer falta para ese ensayo clínico. Ver bien cuáles son los objetivos del estudio, cuáles serán los criterios de inclusión y de exclusión del estudio también. Si va a ser, por ejemplo, explicar si va a ser ciego, si va a ser un doble ciego, qué tipo de droga se va a utilizar, qué dosis se van a realizar, cómo se deben reportar los eventos adversos, establecer claramente, por ejemplo, el calendario de visitas que van a tener que realizarse en el centro, los monitoreos, etcétera, etcétera. Por último, algunos puntos que suelen ser importantes para evaluar dentro de lo que es el centro, es que cuente, por ejemplo, con un archivo de documentos del estudio y de las historias clínicas que, como dije al principio, debe tener un acceso restringido para el manejo solo de los investigadores. En algunos casos, este tipo de estudios no se pueden hacer directo en el centro, sino que a lo mejor, por ejemplo, en mi centro no tenemos imágenes, entonces debemos referir a otro centro las resonancias magnéticas. Entonces esos sitios externos o sitios satélites también deben ser puestos en contacto con el patrocinador, el cual establecerá el contacto directamente y realizará el contrato que sea correspondiente, ¿no? Esto tenerlo en cuenta, porque muchas veces no todos los centros cuentan con todos los tipos de estudios. Además, en el caso de que se deban administrar tratamientos, como por ejemplo la infusión de algún tipo de drogas, también el patrocinador debe habilitar y ver lo que son las salas para estos procedimientos especiales. En el caso a veces de que sea intervencionista, o sea, que deban indicar algún tipo de tratamiento, se debe conocer o deben ver dónde se va a almacenar la medicación, la farmacia donde se va a guardar, que por ejemplo también tenga un control de temperatura adecuado, junto con el almacenamiento de todos los otros suministros. Como dijimos recién también, una breve visita a los distintos ámbitos donde se van a realizar la investigación, como el laboratorio, conocer los equipos, ver los procedimientos que se pueden hacer, ver si están el equipamiento bien calibrado, si tienen las certificaciones de mantenimiento adecuados, etcétera, ¿no? Como elementos importantes. Y por supuesto, por último, toda la parte de sistemas, conexión a internet, que tenga un sistema adecuado por el cual se pueda trabajar y cargar muchas veces los datos en los distintos tipos de planillas. Una vez que se ha evaluado todo esto, se llega a la selección final de los centros de investigación, en el cual un poco el investigador y el equipo desean y están preparados como para cumplir con todos los requisitos que se requieren para este estudio clínico, demostrando que la experiencia en investigación es adecuada, el entrenamiento de los distintos tipos de, por ejemplo, buenas prácticas clínicas debe ser también realizado y certificado. Un tema importante que a veces nos preguntan es si no están haciendo otros tipos de estudios que sean competitivos, o sea que se deban incluir pacientes que son similares a los del estudio que se quiere iniciar. Esto es un elemento también muy importante. Dentro de estos criterios de decisión también que se ha entendido el protocolo, todos los procedimientos, que el centro tiene capacidad
reclutar los pacientes que son suficientes para este tipo de estudios, junto con el personal y las instalaciones del centro que sean adecuadas y que por supuesto se cumplan todos los requerimientos regulatorios. Creo que un poco a manera de conclusión, la selección del centro de investigación es clave a veces para el éxito del estudio. Por eso que muchas veces los criterios de evaluación son muy estrictos y que, vuelvo a decir, a veces no comprometerse a cosas que a veces no se puedan cumplir puede retrasar muchas veces los resultados del estudio, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Raúl. Gracias por explicarnos bien esto de los centros, que parece una cosa sencilla, pero no lo es, ¿eh? Es todo un tema, si uno como neurólogo trabaja en un lugar, que realmente ese centro obtenga esa calificación, que certifique que uno tiene todas las condiciones dadas para participar en un ensayo clínico, es algo realmente muy difícil de lograr. No es que se elige al azar ni nada por el estilo. ¿Cómo? Pasan varios meses desde que se contacta al investigador por primera vez hasta que se termine de presentar toda la documentación, quizás estamos 6 meses. Exactamente. Comunicación constante con el laboratorio que está llevando adelante el ensayo clínico para asegurarnos lo que nos contaba Raúl, ¿no? Que podamos cumplir las expectativas y que el estudio sea un estudio de calidad que nos permita sacar buenas conclusiones. Sí, y quizás uno de los mayores problemas que tenemos a veces, que todos a ustedes también les pasa, ¿no? Es que a veces no hacemos solamente investigación, sino que tenemos otras actividades asistenciales, atención de pacientes, y que a veces los tiempos son difíciles de poder organizar, y creo que eso, por eso le digo que a veces uno tiene que estar preparado y saber que va a poder cumplir. Exactamente. Sí, absolutamente. Después van a venir los monitores, que son los que controlan que todo esté bien, y bueno, y hay que tener todo en regla, ¿no? Por supuesto. Eso también, de una manera, le da la calidad al estudio, ¿no? Y la seguridad al paciente y al médico. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Ahora vamos a escucharla entonces a Fátima. Todos la conocen, Fátima Pagani. Ella es neuróloga, trabaja en la sección Enfermedades Desmielinizantes, tanto de la Fundación Favaloro como del Hospital Austral, y nos va a hablar de un punto muy, muy importante, que es el consentimiento informado, ¿no? ¿Qué es el consentimiento informado? ¿Por qué hay que firmarlo? ¿Quién lo firma? Así que bueno, te escuchamos, Fati. Gracias, Bere. Bueno, estuvimos hablando de varias cosas, ¿no? Caro nos contaba, por ejemplo, cuáles son todos los pasos que deben pasar los medicamentos para que finalmente podamos acceder a ellos y asegurarnos que son medicamentos que son efectivos y que son seguros. Seguros no quiere decir que no tengan efectos adversos, sino que los efectos adversos sean como acordes a la patología que queremos tratar, ¿no? Y Vladi nos contaba que en realidad una de las cosas que más nos importa es la seguridad del paciente, que ustedes no son conejillos de Indias, que tenemos un montón de medidas regulatorias, como también nos decía Raúl, que los protocolos sean estandarizados, o sea que en todos los pacientes, en todo el mundo, se deben cumplir los mismos pasos, que no hacemos lo que queremos, que no tomamos decisiones libres, sino que tenemos que ir siguiendo el protocolo, que hay personas que nos controlan desde el laboratorio, desde los monitores, como nos decía Bere, que se aseguran de que esté todo escrito bien en la historia clínica y que se sigan todos los pasos, desde los entes reguladores como la ANMAT, desde los comités de ética. O sea, hay un montón de cuestiones alrededor de un ensayo clínico que están hechas para garantizar la seguridad del paciente, ¿no? Y una de las cosas, o uno de los pasos que para mí es más importante en un ensayo clínico, que de hecho es el primer paso, o sea, no podemos hacer absolutamente nada sin la firma del consentimiento, no podemos ni siquiera tomarle la presión al paciente si el paciente no accedió a que lo hagamos, ¿no? Es esto del consentimiento informado. Y yo digo, bueno, a ver, consentimiento informado, ¿qué nos hace pensar? Y uno quizás piensa que es simplemente un documento legal que tenemos que firmar antes de empezar el estudio y nada más, pero la realidad es que la firma del consentimiento informado es un proceso que es continuo, ¿sí? Y que va a tener muchas etapas que son fundamentales para que ese proceso de consentimiento informado sea válido y se haga correctamente, ¿sí? Dentro de las fases que sí o sí debe haber en el consentimiento informado es, primero, un momento de explicación, ¿sí? Un momento de charla entre el médico que está llevando a cabo el estudio, el potencial paciente, quizás algún familiar que quiera escuchar también, en el cual se explica absolutamente todo lo relacionado al protocolo. Después vamos a ver bien
qué son las cosas que sí o sí tienen que estar en el consentimiento, ¿no? Pero el paciente tiene que estar informado de todas las cuestiones del protocolo, de todo lo que sabemos sobre la medicación, de todos los efectos adversos que ya conocemos, de todo lo que vamos a hacer, absolutamente todo. ¿Para qué? Para que si decide participar, pueda hacerlo voluntariamente, ¿no? Uno cuando toma decisiones en la vida tiene que saber a lo que se está comprometiendo, saber qué es lo que está decidiendo y lo tiene que hacer en forma libre. Y eso es muy importante en la toma del consentimiento informado, ¿no? Que el paciente comprenda la información que se le administra, comprenda de qué se trata el estudio y que pueda decidir si desea o no participar, contando con toda la información que requiere esa decisión. Y sí, hemos finalizado el momento de la charla con el paciente y el paciente realmente expresa que comprendió lo que le dijimos y desea participar en el estudio. En ese caso se pasa a la tercera etapa, que es en la cual documentamos esto, ¿no? Dejamos firmado el consentimiento, tanto el paciente como el médico, de que este proceso se llevó a cabo, ¿sí? Así que esto es súper importante, creo yo es uno de los procedimientos más importantes del estudio y es lo primero que tenemos que hacer. Si no hay firma de consentimiento informado, no se puede avanzar con ningún procedimiento del ensayo clínico, aunque sea algo inocuo, ¿sí? Como tomar la presión. No se puede. O sea, el paciente primero tiene que estar convencido de que quiere participar y nos lo tiene que manifestar expresamente, ¿sí? Pero yo les contaba que esto del consentimiento es un proceso continuo. ¿Por qué? Porque en realidad el paciente nos va a ir dando su consentimiento a lo largo de todo el estudio, ¿no? Y vamos a tener que hacer una nueva firma de consentimiento informado, por ejemplo, en el caso de que haya algún cambio en el estudio, o sea, un cambio de lo que planteamos inicialmente, ¿sí? Ya sea que se agrega alguna visita o se cambia algún procedimiento, o que quizás aparezca un nuevo efecto adverso, que hasta ese momento no conocíamos, ¿no? Y si aparece un nuevo efecto adverso, mi obligación como investigadora es contarle al paciente, mirá, apareció esto nuevo. Con esta nueva información, ¿vos aún querés continuar con el protocolo o no? Y nuevamente se hace toda la explicación y nuevamente el paciente en ese momento es quien decide si acepta ese nuevo efecto adverso posible o si ya con estas nuevas condiciones distintas a las que se planteaban inicialmente, ya no desea participar, y eso es una decisión totalmente voluntaria y libre, ¿sí? Así que firmamos el consentimiento al inicio, donde explicamos absolutamente todo lo que se trata el estudio, y cualquier cambio que haya a lo que planteamos inicialmente, lo vamos a tener que volver a charlar con el paciente y vamos a tener que volver a preguntarle si desea participar. Y yo lo que les contaba es que en realidad el paciente nos viene dando su consentimiento todos los días que participa en el estudio, y esto es así porque hay un tema que es muy importante. Nos contaba, no me acuerdo si era Caro, la que nos contaba cuánto duraban los ensayos clínicos, ¿no? Y generalmente, bueno, aquí en Argentina generalmente hacemos estudios fase 3, más que nada, algún que otro fase 2, pero principalmente fase 3, y los fase 3 son estudios que son largos, ¿sí? Pueden durar 2 años y medio, 3 años, 4, 5 años. Entonces, muchas personas al momento de firmar el consentimiento me dicen, mirá, yo no sé si me puedo comprometer durante 5 años, y es lógico, uno no sabe lo que va a estar haciendo en 2 meses, menos en 5 años, ¿no? La realidad es que el paciente puede retirar su consentimiento, o sea, puede decidir no participar más en el estudio en cualquier momento, ¿sí? Incluso si en la primera visita nos sentamos, firmamos el consentimiento y al día siguiente el paciente se arrepiente, no hay ningún problema, solamente nos lo tiene que comunicar para que sepamos que el paciente no desea continuar con el estudio. En el caso de que el paciente haya recibido una medicación y quiera retirarse del estudio, lo que le decimos es, bueno, vení algunas veces más para que hagamos los controles de seguridad, ¿no? Para asegurarnos que está todo bien y que la medicación no te generó ningún daño y podés retirarte con tranquilidad. Si no recibió el tratamiento hasta ese momento, queda hasta ahí su participación en el estudio, ¿no? Y esto nuevamente es totalmente libre, voluntario, y nadie se enoja con el paciente que se retira de un estudio, simplemente tratamos de que esté en condiciones para continuar su tratamiento con su médico de cabecera por fuera del estudio y pueda recibir alguna otra medicación. Por lo tanto, el consentimiento informado es súper importante, ¿sí? Al inicio, cada vez que haya un cambio, y en realidad todos los días, porque el paciente puede decidir retirar su consentimiento en cualquier momento y dejar de participar del estudio. Y yo les contaba que este documento, también Raúl lo mencionó,
tiene que contener información determinada, ¿no? Nosotros al momento de decidir si participamos o no de un ensayo clínico, hay algunos puntos que sí o sí tenemos que conocer. Uno de ellos es, ¿para qué se está haciendo ese estudio, no? ¿Cuál es el objetivo de hacer ese estudio? Por ejemplo, evaluar la eficacia y seguridad de esta droga nueva comparada con otra droga que ya conocemos en pacientes con esclerosis múltiple de brote remisión. ¿Sí? Ese sería como un ejemplo de un propósito, de un objetivo de un estudio. También tenemos que explicarle al paciente al momento de firmar el consentimiento de qué se tratan las drogas que vamos a utilizar. ¿Sí? Y Raúl más o menos nos mencionaba un poco esto del doble ciego. Eso es parte del diseño del estudio. Cuando uno hace un ensayo clínico, generalmente la primera etapa se llama doble ciego, en la cual ni el médico ni el paciente que participa sabe qué rama del estudio tiene. ¿Sí? Si por ejemplo yo tengo la droga A que la comparo contra la droga B, en ese caso el paciente le puede tocar por sorteo o la A o la B, pero ni el paciente ni el médico saben cuál le tocó, y esto hace a la transparencia del estudio. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nosotros los médicos reportemos la realidad sin tener la posibilidad de favorecer una droga u otra si quisiéramos hacerlo, que no es ético, pero bueno, igualmente no podríamos porque no sabemos a cuál de las dos estaríamos favoreciendo, y también para evitar este efecto placebo de que, uy, me tocó la que yo quería, me siento mejor, o uy, me tocó la que yo no quería, quizás no me siento tan bien, ¿no? Entonces, el diseño del estudio es doble ciego. El paciente no sabe qué le toca, el médico no sabe qué le toca al paciente hasta que finalice el estudio. Y se asigna por sorteo. Bueno, todo eso que yo les expliqué recién tiene que estar escrito en el consentimiento informado y tiene que estar explicado de una manera en que el paciente lo comprenda. ¿Sí? También otra cosa que tenemos que explicar al paciente es, ok, ¿cómo se toma la medicación? ¿Cuántos comprimidos por día? ¿Cuántas veces por día? ¿Si en ayunas? ¿Si con comida? ¿Sí? Todo eso tiene que estar especificado en el consentimiento informado. Otra cosa que está en este documento es todos los procedimientos del estudio, y son absolutamente todos, ¿sí? Por ejemplo, el estudio dura 2 años y medio. Vamos a tener una visita en el centro de investigación una vez por mes. Cada vez que nos veamos vamos a preguntarte cómo te sentís, ver si tenés algún efecto adverso, sacarte sangre, hacerte un electrocardiograma, hacerte un examen neurológico, hacerte un examen físico. O sea, todo eso, ¿en qué vamos a hacer en cada visita? Si bien no se detalla en cada una, pero se le explica más o menos al paciente cuáles son los procedimientos del estudio, eso tiene que estar aclarado en el consentimiento informado y el paciente lo tiene que saber antes de tomar la decisión de participar. ¿Sí? Porque después esas cosas las tenemos que hacer. Yo no puedo incluir un paciente que no sabe que tiene que venir una vez por mes y que después quizás por cuestión de trabajo no puede cumplir. ¿Sí? Porque en ese caso, si el paciente no puede venir a hacer los controles de seguridad, está poniendo en riesgo su vida, ¿no? Entonces, todo tiene que estar explicado de antemano y el paciente lo tiene que comprender y obviamente comprometerse también a cumplir con estos requisitos, ¿no? Y no podemos hacer nada por fuera de lo que no explicamos inicialmente, ¿sí? Si hubiera que agregar algún procedimiento en el estudio por algo, hay que hacer un nuevo consentimiento informado, ¿sí? Otra cosa que debe incluir el consentimiento es qué sabemos de la medicación hasta ahora, ¿no? Nosotros, lo que les decía, hacemos estudios fase 3, entonces en muchos consentimientos informados nos cuentan un poco qué pasó en las fases anteriores. Nos cuentan cómo le fue a los pacientes en la fase 2, nos cuentan qué efectos adversos conocemos hasta el momento que ese fármaco puede dar. ¿Sí? Eso es información muy importante para que ustedes puedan decidir. Obviamente se aclara que en el consentimiento informado tiene que estar, y esto es importante que lo busquen para darse cuenta, como les decía Vladi, que es un ensayo clínico serio, tiene que estar aclarado en el consentimiento informado que el paciente no va a recibir una remuneración económica por participar, pero que tampoco va a tener ningún costo, ¿sí? No tiene que pagar la consulta, no tiene que pagar la medicación, no tiene que pagar los estudios de seguridad, no tiene que pagar el traslado al centro, ¿sí? Nosotros en nuestro centro le cubrimos el traslado en remis o en taxi a los pacientes para que vengan cómodos, no tienen que gastar en comida si es que van a estar muchas horas, nada tiene que ser un costo para el paciente en un ensayo clínico. Si ustedes escuchan de ensayos clínicos que quizás hay que pagar un montón de plata para ir a Estados Unidos a probarse en un ensayo clínico, ojo, ¿sí? Los ensayos clínicos bien hechos, serios, deben ser gratuitos para el paciente, ¿sí? Y finalmente,
para terminar, generalmente en todos los ensayos clínicos lo que se pone al final son dos cosas. Una, como les comentaba Vladi, datos de contacto, ¿sí? ¿Quién es el investigador principal? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el teléfono? ¿Cómo lo ubico si necesito algo? ¿Cuál es el comité de ética? Esta organización independiente que se encarga de fijarse si el protocolo del estudio es ético y seguro para el paciente. Eso tiene que estar anotado quién fue, ¿sí? ¿Quién es el laboratorio que está produciendo la droga y que está, digamos, cubriendo el costo de todo el estudio? Esos datos tienen que estar en el consentimiento informado. Y finalmente tiene que aparecer también, o suele aparecer también, que no es un tema menor, es el tema de protección de los datos. Sí, pues nosotros de cada visita, de cada paciente, obtenemos un montón de información que es lo que llamamos datos. Por ejemplo, a este paciente tuvo una inflamación del hígado, o este paciente no tuvo ningún efecto adverso, o este paciente le fue muy bien. Bueno, esos son todos datos, ¿sí? Que quedan registrados en la historia clínica del centro y que después se deben subir, como nos explicaba Raúl, a una plataforma de acceso internacional, porque ustedes piensen que un ensayo clínico fase 3 se hace en todo el mundo. Actualmente nosotros estamos en ensayos clínicos, todos los que estamos acá participamos de estos ensayos clínicos, en Argentina, pero también participa México, participa Ecuador, participa Estados Unidos, participa Canadá, participan países de Europa. Entonces, toda la información se sube a plataformas informatizadas que nos permiten analizar globalmente un montón de datos, ¿sí? Sus datos van a ir en forma anonimizada, o sea, nadie puede identificarlos ustedes, ¿sí? Nadie puede decir que Berenice Silva está participando en este estudio. Lo que se hace es asignarle un código a cada paciente que participa, y eso es lo que nosotros después informamos a nivel mundial. Entonces, tiene que aparecer en el consentimiento informado que sus datos van a ser resguardados, que nadie fuera del centro de investigación los va a poder identificar como participantes, y que sus datos están protegidos por la Ley de Protección de Datos Personales que rige aquí en Argentina, y por todos los mecanismos que hacemos nosotros para evitar la identificación de las personas. Así que todo esto tiene que estar explicado en el consentimiento informado. Suele ser un documento que tiene varias hojas, ¿sí? 20, 30 hojas seguro, y todo esto lo tenemos que discutir nosotros antes de que ustedes decidan ingresar en el estudio, ¿sí? El médico se tiene que tomar el tiempo de explicárselos. Ustedes tienen que tener tiempo de o procesarlo o hacer preguntas. Todas las preguntas que tengan las tienen que hacer al médico, porque lo que hace válido el consentimiento informado es que ustedes al momento de firmarlo realmente hayan entendido de qué se trata. ¿Sí? Eso es lo que más nos interesa a nosotros. Que el paciente pueda decir, ok, entendí todo, no tengo más dudas, deseo libre y voluntariamente participar de este estudio, y que nosotros como médicos nos aseguremos de que realmente esa comprensión haya sido adecuada, ¿no? Y que todo el procedimiento sea legítimo o legal, por decirlo de alguna manera. Así que consentimiento informado, súper importante, primer paso de cualquier ensayo clínico, y bueno, nada, ¿no? Hace también a la seguridad de ustedes, ¿no? Que puedan conocer a qué se están comprometiendo, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios potenciales, y que cada decisión sea tomada con libertad. Así que, bueno, hasta aquí llegué. No sé si Bere, tenés algún comentario. Bere, ¿estás? Sí, ahí estoy, tenía mala la señal. Ahí estoy. Bueno, muchas gracias por todo esto que aclaraste. Y esto viene un poco que queremos explicar también el trasfondo de por qué nos importa hablar sobre el consentimiento informado, porque muchas veces nos pasa en el consultorio que hay pacientes que vienen a pedirnos segunda opinión, que es algo bastante normal, ¿no? Es lógico que una persona con esclerosis múltiple quiera pedir varias opiniones al respecto, y quizás a veces hay un paciente participando en ese momento que el paciente viene a pedir una opinión de un ensayo clínico y uno le pregunta, bueno, a ver, ¿y en qué ensayo clínico estás? ¿En qué consiste? Y los pacientes no lo saben explicar. Y eso está mal. El paciente debería saber explicar en qué consiste el ensayo clínico, cuál es el objetivo, es decir, tiene que entender. Si el paciente sabe explicar la característica del ensayo clínico en el cual está participando, significa que entendió de qué se trata y que ese consentimiento informado lo firmó con toda la información y sabiendo absolutamente todo. Así que eso es lo que a nosotros nos parece como muy importante. Si quieren vamos a ir leyendo las preguntas, ¿te parece, Fati? Dale.
Bueno, María pregunta, ¿por qué en el protocolo primero se prueba en personas sanas? ¿Y qué diferencia habría o qué prejuicio habría si causarle al enfermo y para qué se pretende crear el fármaco? A ver si entiendo la pregunta creo que quiere decir que ¿por qué primero en personas sanas y no en enfermos, ¿no? Y no en personas con, digamos, la patología para la cual se pretende crear ese fármaco. Eso, ¿no? ¿Sería, Sí. Caro? ¿Nos podríamos explicar un poco esto que hablaste? Bien, es sumamente interesante porque acá nos tenemos que meter en dos terrenos que te lo voy a resumir en 5 segundos, que tiene que ver un poco con todos los principios bioéticos de los pacientes. Y acá son dos respuestas. Por un lado, esta es la primera fase donde se prueba en seres humanos, y todas las pruebas preclínicas no aportan los datos suficientes como para hablar de eficacia en pacientes. Y lo que se Claro, busca perdón, hago una acotación. Preclínicas es en animales, sí, clínica es en humanos. claro. Entonces, lo que se busca en esta fase básicamente es la seguridad. La seguridad y también buscar cómo se comporta el fármaco. Entonces necesitas una persona que no padezca la enfermedad. Necesita un organismo que funcione de una manera sin la patología que pueda entorpecer la farmacocinética, la absorción, la distribución. Eso por un lado. Por otro lado, también se podría pensar que algunos síntomas de la enfermedad podrían confundir algunos efectos, y entonces esto podría enmascarar, y no podría ser bueno para esta etapa, que es una etapa que dura poco. Entonces necesitamos que sea lo más limpia posible. Por eso se hace en personas que no tengan la enfermedad. Por otro lado, como te decía, al no tener pruebas suficientes, nos metemos en lo que tiene que ver con la ética y en el principio de beneficencia, y de que todavía no se podría asegurar que estaríamos beneficiando a un paciente. Entonces, por eso lo primero que se prueba es la seguridad, y en una condición, sin una patología que pueda enmascarar todo este proceso. Buenísimo, Caro, súper claro. Tenemos acá una pregunta de Esther que nos dice, ¿de qué depende que un medicamento funcione para una persona pero no para otra? No sé quién de los oradores quiere contestar esta pregunta, o Bere también, ¿por qué no? Yo, mi opinión les doy personal si quieren. Creo que, saliendo del ensayo clínico, o sea, siempre nos va a pasar que hay medicamentos que funcionan en algunos pacientes y en otros no, porque hay un montón de cuestiones que están implicadas en la respuesta a un tratamiento, ¿sí? En primer lugar, la agresividad de su patología. Nosotros en esclerosis múltiple tenemos un montón de tratamientos que quizás son adecuados para una persona que tenga una determinada intensidad de su patología y no quizás para otros, ¿sí? Entonces, las características de la enfermedad del paciente es fundamental para evaluar si un fármaco funciona o no funciona. Otra de las cuestiones es ver cómo tolera esa persona la medicación, ¿sí? Cuando ustedes compran cualquier cosa en la farmacia, ustedes ven que hay un prospecto con una lista así de efectos adversos, y no todos tenemos todos esos efectos adversos. Entonces, eso también, ¿sí? Si hay personas que van a tolerar bien ese fármaco, no van a hacer ningún efecto adverso y van a poder continuar con la medicación. Hay otras personas que les va a caer mal, y en ese caso ese fármaco ya no funcionaría, pues lo deberíamos cambiar. Y en tercer lugar son estas cuestiones que decía Caro, ¿no? De cómo se comporta la droga, cómo se comporta el fármaco en nuestro cuerpo. Quizás hay personas que la metabolizan más rápido, hay personas que la eliminan más lento, y todas esas cuestiones también hacen a cómo funciona un fármaco en una persona determinada. Eso a nivel general, tanto en ensayo clínico como en también los pacientes que atendemos en consultorio, ¿no? O sea, no hay un fármaco que sea perfecto, no hay un fármaco que funcione igual en todas las personas, va a depender también de la característica de la enfermedad, de la característica de las personas y de que también le cae y tolera la medicación. Claro, incluso Fati, si me permitís, también un poco del metabolismo de la persona. Por esa razón, inclusive porque uno toma un fármaco, no es lo mismo tomarlo a los 25 años que a los 60, el metabolismo cambia, y esa es una de las razones por las cuales, por ejemplo, en los ensayos clínicos no se incluye a gente mayor, o no se incluyen a veces niños, o no se incluyen embarazadas, ¿no? Entonces, porque los metabolismos de las personas van cambiando
en distintas circunstancias y también con la edad, y también incluso algunas personas que tienen además, en este caso hablando de esclerosis múltiple, no, además de la esclerosis múltiple, tienen otras enfermedades, a veces un poco se las excluye de los clínicos justamente porque uno a veces no sabe en cuánto puede influir el efecto del fármaco, la eficacia, esa otra enfermedad que tiene aparte de la esclerosis múltiple, nosotros le decimos morbilidades, ¿no? Entonces eso... También, perdón, Raúl. no, también por la pregunta de por qué algunos pacientes pueden responder y otros no, es por eso que se requiere a veces un número X de pacientes que participen del estudio, ¿no? Precisamente para que a veces necesitan en cada sesión de estudios con 2 ramas, que haya 800 o 1000 pacientes por lo menos en cada rama, precisamente para ver las diferencias que puede haber y sacar una conclusión relacionado, a pesar de que el ingreso de los pacientes muchas veces están relacionados o están, pueden decir, apareados a veces por edad parecida o discapacidad, etcétera, antecedentes de actividad de la enfermedad, ¿no? Pero por eso se requiere un número mínimo de pacientes para que el estudio sea adecuado, sea la N, lo que decimos siempre. Y volviendo a los ensayos clínicos, ¿no? Por eso también hay una serie de requisitos que el paciente debe cumplir para poder participar en el estudio, ¿sí? No tener una enfermedad grave asociada, no tomar ciertos medicamentos que quizás puedan interferir con la droga en investigación, ¿no? Las famosas interacciones entre medicamentos. Todo eso lo vamos a ver igual la próxima reunión, pero bueno, la realidad es que la respuesta de un fármaco a una persona sí y otras no depende de un montón de factores, y también es función del médico evaluar antes de elegir una medicación, tener en cuenta todos estos factores para tratar de elegir un medicamento que sea ideal para la persona que estoy atendiendo, ¿sí? No sé si sí, acá hay una pregunta de Denise, donde pregunta si todos los pacientes, dice, todos los pacientes de EMA estamos medicados y formando parte de estudios clínicos, entonces cada cuánto deberíamos estar controlados por un profesional. Entonces por ahí estaría bueno, me parece, no sé quién lo va a responder, comparar, o sea, separar, mejor dicho, lo que son los controles de un ensayo clínico con los controles médicos digamos, convencionales que están fuera de un ensayo clínico, que es totalmente diferente, ¿no? Sí, acá son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es la práctica clínica, lo que ustedes hacen cuando van a su neurólogo, y cada neurólogo les dirá cada cuánto se controlan, y no todos los neurólogos a veces tenemos los mismos tiempos de control, y no todos hacemos lo mismo, si bien más o menos es parecido a lo que todos hacemos en las consultas, pero bueno, cada uno puede tener su manera de trabajar en el consultorio. A diferencia del ensayo clínico, que tiene una manera absolutamente protocolizada de trabajar, en donde todos hacemos exactamente lo mismo de la misma manera. En todo el mundo, acá y en África, la presión se toma en el brazo izquierdo sentado después de 5 minutos de reposo. Entonces, no hay manera de que ese dato se obtenga de otra manera. Pero para participar del ensayo clínico, ustedes tienen primero que ser informados, invitados, y aceptar a través del consentimiento informado. Entonces, no es posible que no sepan que estén participando. No porque estén en EMA o porque estén tomando un medicamento para esclerosis múltiple, están en un ensayo clínico. Quizás se prestó confusión cuando yo dije que estaba la fase 4, en la postcomercialización, que podían participar, pero para eso también hay que aceptar participar, hay que firmar un consentimiento y ser parte del ensayo clínico. Uno puede tomar un medicamento y no estar siendo parte de un ensayo, son dos cosas totalmente diferentes. Exactamente, y además otra cosa para recalcar me parece es, los controles dentro de un ensayo clínico nosotros los llamamos visitas, quizás le cambiamos el nombre, ¿no? Sí. Y esas visitas son cada un determinado tiempo que está absolutamente controlado en todo el mundo. Las visitas son cada un determinado tiempo. Supongamos cada 3 meses, son acá, en África, en Europa son siempre cada 3 meses. En cambio, los controles con el neurólogo que están fuera de un ensayo clínico son controles que muchos, digamos, los puede hacer uno más libremente con otros tiempos. Marcelo quiere decir algo. Sí.
Hola, ¿cómo le va? Soy Marcelo de Corrientes. Me estoy Hola, haciendo Marcelo. tratar. Hola, un gusto. La verdad que el protocolo me está cambiando la vida, me está cambiando el minuto a minuto. Siento una progresión, siento una progresión diaria de a poquito, o sea, de lo singular a lo plural. Estoy pudiendo hacer cosas que antes no hacía. Me siento muy acompañado por los profesionales ahí del Centro Negro 10 Miliciante de Rosario, por todos los profesionales, desde la neuróloga, las doctoras, todo. La verdad que siento como una bendición que me está cambiando la vida y gracias a Dios no tuve ningún algo adverso a la medicación, ni por infusión, ni por vía oral. Gracias a Dios puedo seguir tomando y no me causa nada de nada. Y la verdad que esto llegó a mí y me siento muy acompañado por todos los profesionales y creo que eso se trata también, ¿no? Del paciente que tiene esclerosis múltiple, sentirse acompañado, controlado, es muy importante por todos los médicos, así que gloria a Dios y espectacular, así que en unos días estaré en Rosario nuevamente y la verdad que me siento muy acompañado, que cosa que no sentía antes cuando no estaba medicado, me sentía muy solo, y hoy estoy pudiendo, como dije recién, hacer cosas que antes no podía, y despacito, progresivamente, y bueno, la verdad que me siento espectacular, de 10, gracias a Dios, y bueno, y gracias a Dios ningún medicamento me trajo contraindicaciones, así que no, de 10, espectacular, eso nomás quería decir, y bueno, de 10, y saludo a la neuróloga, a Carolina, bueno, Bueno, así que muchas no, gracias, Marcelo, qué lindo. sí, sí, Qué sí. lindo. La verdad que cuando uno reniega tanto a veces del trabajo y del cansancio, cuando escuchamos estas cosas, bueno, es una inyección de energía para poder seguir, así que me alegro mucho y bueno, te ganaste un desayuno doble para la próxima visita. Gracias, No, gracias. Me algo emociona que un poquito, dijiste pero recién que No se tiene que puede ver con... sobornar, no se puede sobornar a los No se puede pacientes. sobornar, Elena. quedó grabado. No, No, no lo está que el quería decir protocolo. es que algo que pasa con los pacientes de los estudios clínicos es que como las visitas suelen ser muy protocolizadas, seguidas, y estamos muy encima, generamos un vínculo que en la práctica clínica habitual no suele generarse. Y esto, los pacientes se suelen sentir, como dice Marcelo, acompañados, y este es el lado B de los ensayos y la contracara del conejillo de totalmente. India, ¿no? Gracias, Marcelo, por tu testimonio. A veces parece muy abstracto lo que hablamos nosotros los médicos en la charla, pero tener la experiencia de un paciente creo que suma un montón. Yo, perdón que vuelva atrás, pero a mí me quedó una duda con la pregunta anterior que dice que todos los pacientes de EMA medicados formamos parte de estudios clínicos. Eso no entendí muy bien a qué se refería la persona que lo preguntó. Nosotros a veces, Ver y yo que trabajamos con EMA y formamos parte de EMA, a veces les pedimos que completen alguna encuesta, algún cuestionario para algún trabajo que estamos haciendo, no sé si se refiere a eso. Eso no es un ensayo clínico, ¿sí? Los ensayos clínicos generalmente son con medicaciones en las cuales se prueba, y muy estandarizado, como decíamos recién. No sé qué se referían con todos los pacientes de EMA medicados, estamos formando parte de los estudios clínicos, pero bueno, quería aprovechar si la duda era esa, ¿no? Si en todas las cuestiones que participan ustedes con muy buena onda de completar nuestros cuestionarios y todo eso, si estaban creyendo que es un ensayo clínico, no. Esos son otro tipo de investigaciones que hacemos. No sé si está Denise ahí como para que pueda decirnos su duda, pero sí, yo interpreto ahora que lo decís, Fátima también, muchas veces nosotros hacemos trabajos de investigación, digamos, porque digamos los hacemos, no sé, porque nos Para gusta aprender. investigar,
los hacemos absolutamente ad honorem y bueno, nada, simplemente porque nos gusta y queremos aprender algunas cosas, pero no tiene nada que ver con un ensayo clínico, digamos. Ahí está Denis. No te escuchamos, Denise, estás muteada seguro. Estás muteado. Disculpe. Sí, soy Ahí estás, yo el Denis. que hizo la pregunta. No, yo porque la verdad me diagnosticaron hace 2 meses prácticamente y me estoy interiorizando y bueno, y como la enfermedad no tiene cura, pensé que con la medicación que me dieron, que estoy tomando, estoy formando parte de un ensayo clínico. Tenía esa Si duda. la medicación te la receta tu médico y vos lo obtenés a través de tu obra social, tu prepaga, a través de una droguería, a través de una farmacia, esa medicación es una medicación que ya está aprobada. O sea, que ya pasó por todos los ensayos clínicos, hizo su fase 1, fase 2, fase 3, la aprobaron en otros países, la aprobó ANMAT y se puede comercializar. Eso ya no es un ensayo clínico, es una medicación como cualquier otra que uno prescribe. Los ensayos clínicos son con medicaciones que todavía no pasaron todas estas etapas, entonces todavía no están aprobadas formalmente para ser prescriptas en un país, y por eso la única manera en que el paciente puede acceder a esa medicación es a través del ensayo clínico. Si a vos tu médico te hace la receta y vos la presentás donde sea que la presentes y te mandan la medicación a tu casa, eso no es un ensayo clínico. Ah, bien. No sé si quedó No, aclarada la duda. sí. No, yo porque tenía la duda que al no ser la cura, en fin, pensé que formaba parte de un ensayo. No, Pero bueno, ensayo es medicaciones que estamos evaluando cómo funcionan, pero que todavía no están aprobadas formalmente para que después el médico te las recete. ¿Sí? Una vez que perfecto. termina el ensayo clínico, el médico se aprueba la medicación y el médico ya te la puede prescribir y el ensayo clínico ya no está corriendo. Genial, gracias. Acá hay una pregunta muy interesante de Florencia en relación a los programas de soporte a pacientes que ofrecen los laboratorios de los medicamentos. Si por estar adherida a uno de estos programas, uno estaría en un fase 4, en un estudio fase 4, ¿no? Cuando ya el fármaco salió a la venta y uno hace lo que se llaman estudios observacionales, en donde solo observa lo que pasa, ¿no? No compara versus un grupo de pacientes placebo que no reciben la medicación. Y no tienen nada que ver una cosa con la otra. O sea, el programa de soporte a pacientes, de hecho, no tiene como objetivo eso. Tiene como objetivo ayudarte, darte información respecto a la medicación o respecto a veces también a la enfermedad en general, digamos, pero no tiene como objetivo estar en un ensayo fase 4, ni a vos, digamos, se te toman datos tuyos, ni nada como para estar, digamos, dentro de un ensayo fase 4. No sé si me explico. A ver, algo que me gustaría aclarar es que para participar en un ensayo, no hay manera de que participen en un ensayo clínico y no estén enterados. Porque para participar en un ensayo clínico, el primer paso es que un profesional los invite a participar. Ese es el primer punto de todo el desarrollo después del ensayo clínico. Invito a mi paciente a participar del ensayo. Lo informo de qué se trata el estudio, le doy el consentimiento, lo leemos, si está de acuerdo lo firma, y recién ahí está participando. Por lo tanto, no hay manera de que podamos dudar de si estoy participando o no, porque tienen que haber firmado un consentimiento. O sea que no. Sí pueden participar a lo mejor después de la vigilancia o de la farmacovigilancia después de un fármaco. Si ustedes, por ejemplo, presentan un efecto secundario de alguna droga, pueden reportarlo y formar parte de la vigilancia que se hace post comercialización del fármaco, pero eso no tiene que ver con los ensayos clínicos. No hay manera de que participen de un ensayo clínico si no fueron invitados y firmados previamente un consentimiento. Eso está muy regulado en nuestro país, ¿no? Cualquier estudio que tenga que participar, si no es consciente, no se puede incluir. Creo que en eso está todo bien. Sí o sí tiene que ser con consentimiento. Acá, Florencia nos sigue preguntando, sí, Flor, lo que hacen a veces los programas de pacientes es lo que decía Caro, que son programas de farmacovigilancia, ¿no?
que no son obligatorios para que las drogas se aprueben ni nada de eso, pero que también le sirve al laboratorio para ver cómo le cae la medicación a los pacientes, qué efectos adversos pueden hacer. Obviamente que el laboratorio, por una cuestión de regulaciones de cómo funcionan los laboratorios farmacéuticos, tienen que preguntarte a vos si vos querés participar en este programa de farmacovigilancia, o sea, también te tienen que preguntar a vos, pero no son ensayos clínicos fase 4. Es simplemente estos programas de monitoreo de seguridad que hacen algunos laboratorios. Piden sí un consentimiento, como dice Florencia, se pide un consentimiento, porque, sobre todo porque muchas veces ellos te llaman a tu casa. Claro. Están de alguna forma invadiendo tu vida, entonces uno tiene que, con el consentimiento, darle permiso a ellos para que te puedan llamar por teléfono. O sea, vos les diste permiso para que ellos ingresen a tu vida, por decirlo de alguna manera, y entonces para eso se requiere un consentimiento informado, para que te puedan llamar por teléfono a vos. Y para obtener datos, el dato del efecto, de lo que te haga la droga, para todo eso. Acá yo había leído una pregunta interesante de Viviana, ¿no? Que nos pregunta el riesgo de recaída que corre el paciente al cambiar la medicación que recibe por la nueva del estudio, si eso lo mide solamente el investigador, y en caso de que haya recaídas con lesiones comprobadas en resonancia, si el laboratorio es responsable. Yo acá voy a dar mi visión particular, ¿sí? Si yo tengo un paciente que está medicado para esclerosis múltiple y responde adecuadamente a su medicación, es decir, que esta medicación es efectiva para frenar sus recaídas, para evitar que aparezcan nuevas lesiones en resonancia, para evitar la acumulación de dificultades neurológicas permanentes a lo largo del tiempo, y la tolera bien, o sea que esa droga funciona, no recomendaría a ese paciente dejar una medicación que funciona para probar otra medicación, ni siquiera otra medicación ya aprobada, ¿sí? O sea, lo que funciona lo dejamos porque funciona, ¿sí? Quizás es más fácil tomar la decisión en un paciente que no funciona lo que está recibiendo y no tiene la posibilidad de recibir otra cosa, o que directamente no tiene acceso a ninguna medicación, ¿no? Pero el concepto es, no vamos a sacar una droga que funciona para incluir un paciente en un ensayo clínico de otra droga que no sabemos si va a funcionar, lo mismo que podría no funcionar otra droga que está aprobada, ¿sí? O sea, hay pacientes Perdón, Fati, voy a decir cortito una frase que me dijo un paciente el otro día, que es: equipo que gana no se toca. Exacto. O sea que no, yo al menos no le sacaría una medicación que funcione a un paciente para incluir en un ensayo clínico. Ahora, siempre que vamos a iniciar una medicación aprobada o en ensayo clínico, está la posibilidad de que esa medicación no funcione para esa persona, ¿sí? Eso puede pasar. Y eso en un ensayo clínico también puede pasar, porque la realidad es que le estamos dando una medicación a una persona que nunca la tomó. Entonces no sé si va a ser 100% efectiva, no sé si le va a caer bien, no sé si le va a dar mucho dolor de panza y no la va a querer tomar más. O sea, esas incertidumbres están en la práctica clínica normal, en un consultorio cuando prescribo por primera vez una medicación, y en un ensayo clínico. Lo que tiene que saber el paciente es esto, o sea, esto se explica también en el consentimiento informado, y de hecho está la frase, o sea, no se puede garantizar que el paciente esta medicación vaya a funcionarle, ¿sí? ¿Por qué? Por la variabilidad interpersonal que hablábamos antes. Y en la responsabilidad, no sé a qué se refería el paciente, pero, por ejemplo, muchos laboratorios, cuando uno hace un ensayo clínico, si el paciente tiene alguna complicación, se hace cargo del costo, por ejemplo, de la internación para pasarle los corticoides, o de la internación para tratar ese efecto adverso si requirió internación. No sé si eso es lo que se refería a la responsabilidad, pero creo que el concepto es que el paciente, cuando ingresa a un ensayo clínico, tiene que saber que existe la posibilidad de que esa droga no sea la mejor para él, como puede ocurrir con cualquiera de las otras drogas que tenemos aprobadas y que podemos elegir al momento de tratar a nuestro paciente, ¿no? Muchas gracias. De nada, Viviana. No sé si hay alguna otra pregunta. No quedó ninguna otra pregunta, me parece, así que si quieren podemos dar por finalizada esta jornada. No olviden de conectarse a la próxima. Sí. Una que pregunta si hay ensayos clínicos para esclerosis múltiple secundaria progresiva. Ah, actualmente sí. Perdón. Esa te iba a decir, para que había quedado perdida entre las preguntas de Florencia. Marcela lo había preguntado. Sí.
Acá dividimos la secundaria progresiva en 2 grupos, porque hay 2 ensayos clínicos diferentes. O sea, tenemos los pacientes que tienen secundaria progresiva con actividad, o sea, con lesiones en resonancia, o que aún siguen teniendo recaídas, tienen un tipo de protocolos, y después para los pacientes que tienen esclerosis múltiple secundaria progresiva sin actividad, también hay otro estudio, pero no va, o sea, los calificamos de acuerdo a la actividad que tienen para ver a cuál de los 2 protocolos van, pero sí, hay. Así que si te interesa participar, o nos puedes escribir, o puedes charlarlo con tu neurólogo para que te asesore un poquito más. No sé, creo que ahora sí no tenemos más preguntas. No, ahora sí que no veo más preguntas. No. Bueno, les agradecemos a todos por haberse conectado, a Raúl, a Carolina, bueno, a Vladi que ya se fue, Paula, Fátima, un agradecimiento a todos, y bueno, los esperamos en la próxima jornada porque todavía queda mucho más para hablar en relación a los ensayos clínicos, vamos a hablar de otros aspectos también. ¿Cuándo va a ser, Fati, la próxima jornada? La próxima va a ser, espera que ya te digo exacto la fecha, el jueves que viene no, el otro, que sería, espérame, 7. También el calendario por las dudas. Sería el jueves 7 a las 19 horas, también por acá por Zoom. Lo que no sé si va a haber un nuevo link o se puede reusar bueno, eso después les avisaremos, calculo. Sí, seguramente van a hacer un link especial para el encuentro. Genial, buenísimo. Bueno, conéctense porque están buenos los temas que vienen la próxima. Vamos a hablar de qué es un comité de ética, cuáles son los criterios de inclusión para participar en un estudio, o sea, qué requisitos tiene que cumplir el paciente, qué requisitos no tiene que cumplir el paciente, qué es un efecto adverso, y finalmente vamos a hablar un poco más de cuáles son las drogas que estamos investigando actualmente. Así que los esperamos a todos. Gracias por conectarse, nos vemos. Buenas noches. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Doctores.